Vamos a darle clic en calcular. Y vemos que el hecho de habernos hecho el hábito de ahorrar 1,000 pesos, solamente 30 pesos diarios durante 5 años, si lo hubiéramos hecho en los últimos 5 años, únicamente replicando el promedio de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos o del mundo, nosotros únicamente pusimos 60,000 pesos y nuestra inversión valdría 125,000 pesos, lo que quiere decir que hubiéramos duplicado la cantidad de dinero en tan solo 5 años. Bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Ricardo Chavero, soy director general de Network Consulting, expertos en finanzas personales. El día de hoy te hablaremos de cómo invertir en el mercado de valores desde 30 pesos diarios. Bienvenido al primero de varios videos que haremos sobre cómo invertir en el mercado de valores. Empezaremos por platicando un poquito de historia. El mercado de valores en Estados Unidos, cerca del 60% de la población está acostumbrada a invertir en el mercado de valores. Todos saben qué es, cómo funciona. En países como Chile, cerca del 10%, y en México, menos del 0.35% de la población invierte en el mercado de valores. La pregunta es, ¿qué es el mercado de valores? ¿Cómo nos funciona? ¿Y por qué nos debería de importar? El mercado de valores lo podemos revisar. Podemos buscar, por ejemplo, en Google, ¿no? Podemos buscar Yahoo Finance o Google Finance. Son algunas páginas que nos pueden dar información sobre el mercado de valores. El mercado de valores, velo como un mercado, si fuera un súper, un Walmart, un Superama, es un mercado. La diferencia es que ahí se venden títulos o acciones. Un título o una acción es una forma de dividir un pedazo de una empresa. Es decir, si yo tengo un negocio y lo divido en 100 pedazos, tengo 100 títulos o acciones. La pregunta es por qué una empresa tan exitosa como por ejemplo América Móvil, Bimbo, Tesla, Google, Amazon, Microsoft, entre otras, estarán dispuestas a vender una parte de su negocio. Velo así, por ejemplo, el caso de Alsea, que ahora buscaremos en el explorador, lo podemos encontrar como alsea.mx y dice que es equity de México, es decir, es una acción, es el mercado de capitales de México. Por ejemplo, si analizamos el caso de Alsea, empresa dueña de Starbucks, California Pizza Kitchen, Domino's Pizza, Burger King, entre otras tantas, es la franquiciatera maestra en el país. Podemos ver que ya desde los 2000 empezaba con algunos negocios. Ahora vamos a suponer que Alsea quiere abrir más Starbucks, 2, 3, 4, 5, 100 Starbucks, sobrepasó de la reforma. En promedio, cada Starbucks necesita más o menos $1 millón para poderlo abrir, pero vamos a suponer que Alsea no tuviera en este momento el capital para abrir 200 nuevos Starbucks, que necesitaría $200 millones. Usualmente lo que podemos hacer cuando necesitamos dinero es pedirle prestado a alguien. En este caso lo que hacen las empresas, en lugar de pedirle prestado al banco, que es una alternativa que pueden ocupar, emiten acciones, venden una parte de su negocio a cambio de que se hagan socios esas personas que compran sus títulos o acciones y puedan tener dividendos, como aquí lo podemos ver, y en el largo plazo pueda crecer su dinero. Vamos a ver otro caso. Probablemente has visto en las noticias que el IPC subió, bajó, amaneció a más 499.22 puntos y te has preguntado, no sé qué sea eso. Bueno, ahora entenderás parte del 0.35% de la población. El IPC no es otra cosa más que el índice de precios y cotizaciones. ¿Y qué es eso? Es un índice, es un promedio de las 37 empresas más grandes del país. Lo que quiere decir, lo que ves en esta gráfica, es que las 37 empresas del país, en promedio las más grandes, cómo han ido creciendo alrededor pues, de estos años que estamos viendo, del 92 a la fecha. Cómo han ido creciendo, ha habido crisis, la del 2008 se recuperó y siguió creciendo. Si te fijas, todos los mercados que podemos analizar, el de Estados Unidos, el de México, el de Alemania, siguen creciendo, principalmente porque las empresas siguen generando valor y la empresa que deje de generar valor va a dejar de estar en este índice. Y la segunda razón es porque todos los días consumimos, seguimos comiendo, consumimos tortillas, huevo, le damos dinero a Bachoco, pan, a Bimbo, etc. Todos los días seguimos consumiendo y eso genera que siga creciendo el mercado de valores. Nosotros lo que recomendamos es invertir en el promedio. Invertir en una sola empresa es muy riesgoso
podemos invertir en estos índices, consulta uno de nuestros FinAdvisors que te dirá cómo puedes llegar a estos instrumentos. Pero vamos a hacer un ejercicio. Si por ejemplo analizamos en el caso de México, en los últimos del 92 al 2018, esos años, ha crecido un 2.561%, que lo puedes ver donde dice porcentaje de cambio. Ha crecido un 2.561%, obviamente nada nos garantiza que eso va a volver a pasar. Vamos a ver el caso de Estados Unidos, por ejemplo, que se le conoce como el Standard Poor's 500 porque es la medida de las 500 empresas más grandes, pero de Estados Unidos. Y aquí podemos ver que nos da la información desde 1950 hasta la fecha. También ha crecido muchísimo, pero vamos a ver, por ejemplo, los últimos 5 años. Por ejemplo, en los últimos 5 años, el promedio de las 500 empresas más grandes del mundo, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, ha crecido en promedio un 74% en 5 años, lo que quiere decir que ha crecido más de un 13% cada año. Vamos a ver qué pasaría si, por ejemplo, nosotros invirtiéramos 1,000 pesos cada año y fuéramos invirtiendo en este instrumento lo que hubiera pasado, por ejemplo, en los últimos 5 años si cada año nos hubiera dado un 13%. Para hacer ese cálculo vamos a buscar en Google calculadora de interés compuesto. Hay varias que podemos ocupar. Yo les recomiendo la segunda, por ejemplo. Podemos ocupar esa. Lo podemos poner en opción México para que no nos cause ruido el que esté en dólares. Inversión inicial, vamos a suponer que el día de hoy no tengo nada y quisiéramos empezar a ahorrar por lo menos 30 pesos diarios, que serían, o 33 pesos diarios, que serían 1,000 pesos al mes. Y vamos a suponer que hubiera pasado en los últimos 5 años si lo hubiera invertido en el mercado de valores en Estados Unidos. Para poder ver cómo se llama ese instrumento, vamos a buscar el IBB.mx, que es un ETF que en posteriores videos explicaremos qué es, cómo funciona y cómo nos puede ayudar a incrementar nuestro patrimonio en el largo plazo. No es otra cosa más que algo que replica el Standard Poor's 500 y, por ejemplo, en los últimos 5 años ha tenido un 156% de rendimiento. Lo que quiere decir que ese 156% de rendimiento realmente quiere decir que cada año nos hubiera dado cerca de un 31% de rendimiento. ¿Qué hubiera pasado si en los últimos 5 años nos hubiéramos hecho el hábito de ahorrar 30 pesos diarios con ese 30% que ha dado en los últimos 5 años? Vamos a darle clic en calcular. Y vemos que el hecho de habernos hecho el hábito de ahorrar 1,000 pesos, solamente 30 pesos diarios durante 5 años, si lo hubiéramos hecho en los últimos 5 años, únicamente replicando el promedio de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos o del mundo, nosotros únicamente pusimos 60,000 pesos y nuestra inversión valdría 125,000 pesos, lo que quiere decir que hubiéramos duplicado la cantidad de dinero en tan solo 5 años. Ahora vamos a suponer, obviamente esto no dice que va a seguir pasando por toda la vida. No, eso pues es una situación que ya sucedió y probablemente no se vaya a repetir. 30% es muchísimo. Vamos a suponer que por lo menos nuestra inversión nos diera a ganar un 10% promedio. Habrá algunos años que sea un 15, otros años que sea un menos 6, que es una de las razones, como puedes ver, por qué se le llama esto renta variable. Vamos a suponer que empezamos a hacernos el hábito desde que tenemos nuestro primer trabajo, que en promedio en México es a los 22 años y la edad de retiro es a los 65. Quiere decir que en promedio trabajamos 43 años de nuestra vida. Y nos hiciéramos el buen hábito de ahorrar 30 pesos diarios, que serán, o 33 pesos diarios, que serán 1,000 pesos al mes, y lo hiciéramos a una tasa del 10%. Aquí me equivoqué, y era 43 y aquí era el 10. ¿Va? ¿Qué pasaría si nos hiciéramos ese buen hábito durante 43 años? Como alimentarnos bien todos los días, ir al gimnasio. ¿Qué pasaría si nos hacemos ese buen hábito? El interés compuesto que hablamos en otro video haría que una mínima inversión que hicimos de 516,000 pesos pudiera valer 7 millones. 7,488,000 pesos podría llegar a valer una inversión de 1,000 pesos. Ponte a pensar cuántos mexicanos llegarán a su edad de retiro y pueden decir que tienen por lo menos 7 millones de pesos. Ponte a pensar cuánto te cuesta si quisieras tener un departamento de 2 millones y medio, en cuánto te saldría la mensualidad al mes, 10,000, 15,000, 20,000 pesos.
cuando con 30 pesos diarios en el largo plazo podrías hacerte de patrimonio. Esta es una de las formas en las que en el largo plazo podemos hacer acumulación. No quiere decir que todo lo metamos al mercado de valores, sino un porcentaje y que podamos ir acumulando. Contacta a uno de nuestros FinAdvisors. Lo que ellos harán contigo, hacer una pequeña revisión médica de tus finanzas, como si fuera un estado de salud, pero de tus finanzas, ver si estás gastando demasiado, cuántos tus ingresos, en qué se te está yendo el dinero, deudas, etc. Y después de ahí, entonces pueden establecer un plan de qué es lo que quieres hacer, ya sea a corto plazo, si quieres irte de vacaciones el siguiente año, un mediano plazo o un muy largo plazo que quieras empezar acumulación de riqueza. Recuerda que la primera sesión no tiene ningún costo.